Película de cine. Dale. Sí, que justamente se estrenó el jueves en salas comerciales en nuestra ciudad, en Cinema Paradiso. Es una coproducción brasileña-uruguaya, ¿sí? Dirigida por Marcia Faria, una directora del Brasil, pero cuenta una historia, ahí estamos viendo el tráiler, que está muy vinculada con el pasado de nuestro país. El film nos cuenta la historia de Martina, que es una abuela de Plaza de Mayo, que hace 40 años busca a su nieto, ¿sí? Nacido en cautiverio, su hija está desaparecida. Sin embargo, su vida se complica cuando le diagnostican un Alzheimer, lo que va haciendo cada vez más complicada su vida cotidiana. Pero en ese mismo momento tiene una pista que señala que su nieto, ¿sí? Obviamente con otra identidad, su nieto que fue robado de un centro clandestino de justamente de represión de los que tenía la dictadura, se encuentra en Río de Janeiro, ¿no? Pero ella, por lo cual ella viaja a Brasil sin saber si puede volver, porque con este problema que tiene el Alzheimer. Y a partir de ahí, una película que pone en relieve el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, esas mujeres, ¿no? Que parecen vulnerables y frágiles, pero que tienen la tenacidad para enfrentar cualquier obstáculo. Pero qué mejor que lo haga yo, que le cuente yo la película, que la haga la propia protagonista. Por eso estamos en comunicación con Mercedes Morán. Mercedes, buen día. Esteban, Flor, Daniela, acá de Hudson, te saludamos. ¿Cómo estás vos? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Perfecta. Muy Gracias, bien, Mercedes. Genial. Bueno, yo recién contaba un poco la sinopsis, ¿no? De esta película, la búsqueda de Martina. Contanos cómo te llegó justamente el proyecto. Bueno, sí, muchas gracias por hablar conmigo. Este proyecto me llega de la mano de la directora Marcia Faria, una directora brasilera, a quien yo conocí hace unos años cuando filmé con Walter Salles. Ella era su asistente de dirección. Después supe de su carrera, dirigió algunas series. Si bien es el primer largometraje, había hecho trabajos por su cuenta. Y la verdad que me interesaban mucho, y cuando recibí este guión me pareció genial, ¿no? Que este movimiento de las abuelas trascienda las fronteras de la Argentina y sea referencial e inspirador para gente de otros países, como en este caso Marcia. Ella quería contar una historia que la atravesaba personalmente con el tema de la memoria, y le pareció interesante ubicarla en estos hechos y hacer este espejo y también cumplir con esta necesidad de hacer una peli que revisite un poco el pasado, del cual tenemos herencia tanto Brasil como Argentina, de estas dictaduras, como para reflexionar sobre la importancia de no negar, sobre la importancia de la memoria, ¿no? Pensaba, Mercedes, lo importante de este tipo de relatos o de narrativas inscritas en lo que son, digamos, el presente de nuestro país. Y a partir de eso quería preguntarte, dado que, como vos bien lo estás contando, la producción es brasilera y argentina, ¿cuál es la imagen, digamos, que te encontraste cuando fuiste a filmar, con un equipo que está, con argentinos, pero también brasileños? ¿Cuál es la imagen que tienen de la Argentina de hoy? Bueno, sí, no hay producción argentina. Es uruguaya. Es uruguaya. Brasilera y uruguaya. La producción es brasilera y hay una coproducción, una parte uruguaya. Sí, la mirada que yo encuentro respecto de estos temas, tanto en Brasil como también tuve la oportunidad de filmar en Chile o en algún otro país latinoamericano, es que para todos ellos el tema del juicio a las juntas marca una diferencia determinante, ¿no?, con el resto de los países de Latinoamérica respecto de las dictaduras que hemos sufrido, porque marca claramente un antes y un después, porque declara culpables, en fin.
para el resto de los países que no contaron con ese juicio, las cosas siguen de otra manera. Han tenido que soportar que los responsables de un montón de delitos de derechos humanos sigan caminando libres por sus países y ocupando lugares y puestos y cargos en distintas instituciones, ¿no? Nosotros somos vistos como muy referenciales, se admira mucho, ¿no?, ese gesto histórico que tuvo Argentina al enjuiciar a las juntas. Sí, Mercedes. Y bueno, esta película que vos decías que primero habla del pasado de nuestro país, habla de las abuelas de Plaza de Mayo, que no tiene coproducción argentina, ¿no? Viendo cómo Brasil y Uruguay se empiezan a interesar justamente por nuestra historia en un momento muy particular de nuestro cine. Y yo también... viendo la historia de Martina, uno podía pensar que es ficcional, ¿no? Pero ese miedo que a ella se le borre la memoria y que no pueda justamente encontrar a su nieto, es también el miedo de un pueblo si se le borra la memoria y no puede encontrar a los nietos, a su pasado, ¿no? Hay también una alegoría que funciona y que nos toca como a nosotros como pueblo, ¿no? Total. Y si bien esto es pura ficción y cuenta la historia de Martina, cuenta la historia de una abuela que por diferentes motivos hizo esta búsqueda en soledad, ¿no? No rodeada por el resto de las abuelas, que es como se hacen estas búsquedas, y por esta premura y por esta cosa que tiene que esta carrera contra el reloj biológico que le está asusando con un Alzheimer y con la pérdida de la poca memoria que le queda, ella, digamos, no cumple con el protocolo de las abuelas, que es tan riguroso, ¿no? Siempre las abuelas reciben una noticia que ahí existe la posibilidad de un nieto y hasta que no se hacen todos los estudios genéticos, hay una cantidad de cosas. Esto es pura ficción, esta abuela no puede cumplir con ese protocolo. Pero vos sabés que tuve la oportunidad de ver la película junto con Estela de Carlotto, y ella me contó, cosa que a mí me emocionó muchísimo y me hizo también darle más sentido a la búsqueda de Martina. Me contó que ellas saben de abuelas que por distintos motivos han iniciado las búsquedas solas y que siempre se preguntan con qué suerte se han encontrado, cómo ha sido el final de esa búsqueda, si ha llegado a buen término o no. Y me decía que esta ficción, este cuento, de alguna manera las acerca a esas otras abuelas en las que siempre están pensando. Y me parece que sí, ¿no? Que también nos hace pensar como espectadores que seguramente habrá algunas mujeres, algunas abuelas que están buscando a sus nietos fuera del país, quizás, o en circunstancias que las tengan más solitarias, no acompañadas del resto de las abuelas. Tenés con Estela un vínculo bastante cercano, fluido, tuviste la oportunidad y el placer de ver la película con ella. Preguntarte, por un lado, qué le pareció y por otro lado, cómo fue que conformaste este personaje. Bueno, sí, esto es lo que te acabo de decir, a ella la conmovió mucho esta historia porque me hizo referencia a eso que te contaba recién, que las acercó a esas abuelas de las que ellas saben, como institución, que están buscando a sus nietos solas. Y después, bueno, no, el personaje lo armamos junto con la directora, como normalmente hago mis personajes, escuchando claramente qué es lo que quiere contar. Por supuesto que al ser un personaje que está atravesado por una enfermedad concretamente, nos investigamos mucho sobre ese proceso y determinamos cuál iba a ser el momento del proceso que está atravesando con esta enfermedad el personaje en el que iba a transcurrir la película, ¿no? Para ser fidedigna con eso, porque si bien es una historia de ficción, quiero decir, el tratamiento de la enfermedad tiene que ser muy, muy real, ¿no? Muy serio. Entonces, bueno, este arco que conforma el cuento, donde Martina está en ese momento donde por momentos se pierde, luego vuelve a la realidad,
toma conciencia, suma fuerzas, sigue encarando la búsqueda, se vuelve a perder hasta que finalmente, como sucede en estos casos, hay un momento en el que ya no se vuelve, sí, y donde la diferencia entre la realidad y la fantasía está separada por una línea muy finita, ¿no? Sí, la verdad que la película es interesantísima. El elenco, bueno, está Adriana Eisenberg, que bueno, que hace un papel de mucha cercanía con vos, también Cristina Vanegas, que te acompañan en esta odisea. ¿Cómo fue trabajar con ese, construir esos vínculos que eran tan importantes para la película, ¿no? Sí, bueno, un placer. Yo tengo un gran cariño y una gran admiración por estas dos actrices, así que cuando la directora me contó que iban a ser convocadas ellas para estos papeles, me puse muy contenta. Sí, digamos, el personaje de Cristina Vanegas es otra abuela de Plaza de Mayo, o sea que el vínculo, además de ser amistoso y cercano, digamos, comparten este compromiso, y el de Adriana, al contrario, es una mujer completamente alejada ideológicamente, pero que está unida a Martina por una amistad de toda la vida. Y son ellas las que, en ausencia de esta organización de la que ella se escapa para iniciar la búsqueda sola, son las mujeres que también le hacen red y la van a rescatar y la van a ayudar, ¿no? Siempre eso me pareció bonito del guión, que el cuento mantiene estas redes de mujeres que acompañan a mujeres en estas búsquedas, ¿no? Sí, la verdad que es interesante. Siempre uno, cuando le escucha a Norita, ella contaba, ¿no? Cómo la cambió justamente la desaparición de su hijo, y dice, hoy soy la madre que Marcelo hubiera querido, ¿no? Esa idea de cómo esa lucha la fortaleció, la acercó también a la lucha de sus hijos, a los ideales, los entendió de otra manera. La verdad que... Sí. Mira, yo creo que esta búsqueda de las abuelas, de los nietos, por lo menos me pareció sentir eso mientras le daba vida a este personaje. El gran motor son los hijos, las hijas, ¿no? Yo creo que estas hijas que fueron secuestradas, que parieron en esas circunstancias, esos niños que fueron robados, creo que la gran deuda, el gran motor de la búsqueda de las abuelas son sus hijas, poder de alguna manera decirles a sus hijas, seguí buscando a mi nieto, a mi nieta, por vos también, no solo por encontrarse con el nieto o con la nieta, sino también como un acto de amor enorme que trasciende la memoria y trasciende todo, que tiene que ver con los hijos, con las hijas en este caso. Bueno, sí, la verdad que no se nos ocurre mejor cierre. No. Justamente, Marcel, muchas gracias por tu trabajo de siempre, y muchas gracias por esta película que decimos está en el Cinema Paradiso en una sola función a las 20:20. Sí, por favor, acérquense justamente a las salas, porque bueno, forma parte, la historia de Martina forma parte también de nuestra historia, de nuestro pasado, y de un pasado que no queremos que se borre. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Abrazo enorme, Mercedes, gracias. Bueno, era Mercedes Morán, justamente la actriz de La búsqueda de Martina, una película de Marcia Faría, una película brasileña uruguaya que, bueno, evidentemente en tiempos de Milei, para hablar de la dictadura, lo tienen que hacer los países vecinos, porque en nuestro cine no produce películas. Esteban, muchas gracias. No mejor cierre que ese también. Hasta luego. Momento ahora de ir a escuchar un poco más de nuestra pauta musical. Si les parece, Faucé es lo que suena ahora, Haciendo Caro.